Bueno, vamos a hablar rápidamente sobre cómo desarrollar un marco teórico. Bueno, el marco teórico parte de la pregunta problema. Obviamente no es que empiece con la pregunta problema, sino que en este caso la tengo aquí para una referencia. Entonces, ¿qué es lo primero que debe constituir o debe desarrollar un marco teórico? Debe desglosar o responder a las partes que componen la pregunta problema. En este caso, cómo implementar una línea de asesoría y capacitación virtual es un primer tema. Enfocado a los emprendedores y comerciantes MIPYMES es un segundo tema. De la localidad de Ciudad Bolívar es un tercer tema. ¿Listo? Entonces, lógicamente, la primera parte por la que yo arrancaría este marco teórico es describir las tecnologías de la comunicación aplicadas a la economía popular en Colombia. ¿Por qué arranco con primero Colombia? Porque yo debo generar el marco teórico de lo general, debo partir de lo general a lo particular. Entonces, lo primero que debo desglosar son todos los temas relacionados con la tecnología de la comunicación aplicada a la economía popular y MIPYMES. Entonces, ahí es donde yo empiezo a buscar información. Me vengo para internet, ¿listo? Aquí, por ejemplo, ya tengo un artículo preparado, que es un artículo muy interesante, que habla del uso de las nuevas tecnologías de la información en una empresa de Neiva. Entonces, aquí con este artículo yo ya puedo empezar a desglosar contenido, ¿sí? Desglosar contenido y empezar a leer de lo que trata esta investigación. ¿Por qué? Porque el marco teórico se conforma de otras investigaciones, otros contenidos que me permiten sustentar o responder mi pregunta, problema, mi pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, digamos que este texto nos parece interesante, ya lo leímos, tiene concordancia con nuestra pregunta, no importa que sea aplicado en otra ciudad de Colombia o que solamente toque un segmento de las tecnologías de información y comunicación, pero me sirve para empezar a conformar ese marco teórico. Entonces, en este caso en particular, voy a tomar este tema en el que hablan acerca de la finalidad para lo que utilizan Internet las empresas. Pero seguramente la pregunta es, hombre, pues si la investigación es para los empresarios MIPYMES y vendedores de calle, pues, ¿qué tiene que ver con las empresas? Recordemos que por eso se llama marco teórico, porque es un referente. Entonces, yo primero voy a hablar de las empresas y cómo utilizan Internet y luego, si hay estudios o si no, entonces ya lo explico yo con mis investigaciones previas, lo que pasa con los vendedores callejeros en Ciudad Bolívar. ¿Listo? Entonces, en este caso, las empresas dicen que buscan información, acceden a Internet para servicios bancarios y que acceden a formación y aprendizaje con el 11.1%. Entonces, yo me voy a traer este pedacito que me interesa y ahora voy a explicar cómo se hace el parafraseo y citación para constituir textos, ¿de acuerdo? Entonces, primero menciono cuál es el estudio, un estudio realizado por Alarcón, en qué año, en el 2016, ese fue el autor del artículo. Se estima que las zonas de Colombia, el uso de Internet y las tecnologías de la información constituyen un espacio fundamental en donde la capacitación es un tema prioritario. ¿Por qué me voy a centrar en la capacitación? Porque la pregunta problema dice, implementar una línea de asesoría y capacitación virtual. Entonces, este texto es ideal para conformar o sustentar esa pregunta problema, darle respuesta. Entonces, copio literalmente esto que está en rojo, es copiar literalmente la información, ¿cierto? Donde yo doy cuenta de que en esa investigación efectivamente dicen que los empresarios, aunque estén en Neiva, sí utilizan Internet para capacitarse, y yo digo, aunque eso ya es como mi conclusión final después de traer a colación ese fragmento del texto, aunque solo el 2% usa la red para capacitarse, esto es un espacio de oportunidad que se puede aprovechar en el mejoramiento de habilidades, no solo en empresarios, sino también en vendedores y comerciantes informales. Entonces, de esa manera, estoy desarrollando un contenido que sirve para explicar la pregunta problema y que además me da herramientas para solucionar la pregunta. Entonces, eso es básicamente el marco teórico. Se construye de lo general a lo particular. Siempre se construye
buscando, digamos, los datos macro, los datos relevantes, legislación, temas económicos, información, estudios a nivel país, y luego sí se centra en el grupo objetivo que yo estoy trabajando. Y si no encuentro información sobre ese grupo objetivo, pues para eso es la investigación, para complementar ese marco teórico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar por ahora. En este momento, pues hay muchos temas que podemos investigar, las tecnologías de la comunicación aplicadas a la economía popular en Colombia, el estado de capacitación virtual a vendedores ambulantes y MIPYMES en Colombia, el mercado de la publicidad virtual aplicada a los vendedores en la ciudad de Bogotá. Fíjate que ya estoy llegando a Bogotá y aquí sí hablo de la caracterización de vendedores ambulantes y MIPYMES de Ciudad Bolívar en Bogotá. Entonces, fíjate, de lo general a lo particular. Ahora la pregunta es, hombre, pero ¿dónde encuentro yo esto? Entonces recordemos que hay dos fuentes importantes. Google Scholar, que es un sistema internacional de búsqueda en Google, pero también puedo encontrar a través de la universidad. Entonces, ¿cómo lo hago? Ingreso a la universidad común y corriente, San Martín, ¿listo? Ingreso a la universidad y ingreso a la biblioteca virtual que tiene mucha información. Aquí le digo estudiante y cuando ya esté en la sección de estudiantes busco biblioteca virtual, accedo a la biblioteca virtual y empiezo a buscar información sobre qué temas, sobre esos temas que me permiten responder la pregunta problema, ¿sí? Y por eso estoy descargando los contenidos, porque los contenidos después vamos a comparar y vamos a decir, oiga, esta información sí nos sirve, esta información no nos sirve, esta información podemos ubicarla aquí, de pronto ampliemos este otro artículo, etcétera, etcétera. Esto es como armar las piezas de un rompecabezas, pero lo importante es tener suficientes fuentes y suficientes artículos para que después, al construir el marco teórico, no nos falte información. ¿Listo? Esa es como la primera tarea. Para eso tenemos una carpeta que vamos a compartir los datos y que yo creo que va a ser muy útil para que podamos ir trabajando de manera simultánea el marco teórico. ¿Listo? Muchas gracias. Nos vemos.